Pues os paso a presentar a la preciosísima Atilana Guerrero, que la tengo ya a mi lado. Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y actualmente es profesora de Filosofía en la Universidad de Extremadura. Esto es así porque tenía dudas al escribirlo, Sí. E investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Es autora del libro Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, publicado en el año 2018, así como de artículos diversos publicados en distintos medios especializados. Y su lección de hoy lleva por título España, ser o estar. Sin más, os dejo con Atilana. Muchas gracias. Buenos días a todos y quiero comenzar de nuevo agradeciendo a Paloma Hernández la celebración de estos encuentros. Bueno, por supuesto es encantadora, lo podemos comprobar, bueno, lo sabemos ya por sus vídeos, pero además estamos viendo que el éxito de estos encuentros pues se deben a ella y a su equipo y no hay que dejar la oportunidad de felicitarla cuantas veces sea preciso y tengamos ocasión. Y bueno, pues ya que ha dicho el título de mi lección, de mi charla, España, ser o estar, suena tan metafísico, ¿verdad? Que no se preocupen, no voy a hacer una disquisición sobre el significado de esos usos del español, ya quisiera, sino que me remito a una de las expresiones que Gustavo Bueno utiliza en su ya mítica, histórica, mejor dicho, conferencia titulada España, celebrada el 14 de abril de 1998, en la que, pues, como digo, pronunció algo así, ¿no?, para definir España. España no es un modo de ser, sino que es un modo de estar. A mí me llamó mucho la atención esa distinción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y claro, tiene que ver con esa problematicidad de la que habló también Jesús Lainz en su intervención. ¿Por qué? Porque es un problema España, que sea esto de que, claro, no es fácil ser español, ¿no? ¿Qué es ser español? Puigdemont es español, sí, a su pesar, pero claro, ¿qué tipo de limbo nacional es ese en el que vive, ¿no?, esta gente que, siendo española, no quiere serlo? Claro, esto es una posibilidad que brinda España por esta constitución que nosotros decimos imperial, filosófica. España no es solo una nación, pero es que no es en primer lugar una nación, es en primer lugar un imperio de una naturaleza que tampoco es política. Si fuese solo política, bueno, pues podríamos ser como los ingleses o como quién, porque no es tan fácil. Claro, imperios ha habido pocos, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende la idea de que España es un modo de estar, que no es de ser, y que de alguna manera pues supone cierto ejercicio o cierta consideración filosófica, o que ser español no es tan fácil, vaya. Entonces, he querido representar con estas palabras de Bueno, pues la idea que hoy en día podemos utilizar para ver que los autores de la generación del 98, caracterizados por ese desastre del 98, estaban equivocados respecto al desastre. Esto lo dijo ayer muy bien Santiago Armesilla, ¿no? ¿Desastre respecto a qué? Respecto a esa idea del imperio católico universal, pero lo que se consiguió fue mucho. Y Bueno, en esta conferencia presenta una idea totalmente contraria a esta idea del desastre. Es más, le da la vuelta a esa frase famosa de Ángel Ganivet que decía que para recuperar España su ser tenía que recluirse en su interior, ¿no? Esa famosa frase in interiore Hispania habitat veritas. Y Gustavo Bueno lo que dice es que es in exteriore Hispania habitat veritas. La verdad de España habita en el exterior de España.
Esta idea de ese metabolismo imperial que todo se lo traga, que es capaz de metabolizarlo y de asimilar todo lo que le rodea vertiéndose hacia afuera, esa idea del imperio filosófico es lo que representa este modo de estar. Y fijaos qué casualidad que yo no sabía cuál era el contenido de la conferencia de Paloma Hernández, y es que quería comenzar con el camino español a Flandes. Me encantó escucharla, por supuesto, pero es que además yo tenía pensado cómo se representa esta idea de que España es un modo de estar. Pues qué mejor que el camino español a Flandes. Este camino, como tal imagen, representa esta idea de una institución que está fuera de España, está fuera de la península, se la identifica como el camino español y fue ese camino, esa ruta terrestre alternativa para llegar a Flandes cuando vía marítima era imposible, porque los enemigos nos hacían la pinza. Francia e Inglaterra, por el paso de Calais no se podía pasar y entonces hubo que pensar cómo llegar a alrededor de 1.600 kilómetros a pie y de forma segura. Entonces, fue un hito de la estrategia bélica poder conseguir esto. Y este camino español es una institución. De hecho, les invito a que visiten la página así titulada, la página web El Camino Español, donde se cuenta pues, cómo se construyó, cómo se hizo y demás. Y, bueno, lo presentan así en este camino. Voy a utilizar el texto que esta asociación, llamada así, El Camino Español, utiliza para presentar su página. Dice: el envío de tropas o dinero desde España a los Países Bajos por mar se convirtió de este modo, después de 1568, una vez que Francia e Inglaterra lo habían hecho inviable, extremadamente arriesgado. Unido esto a que la mayor parte del ejército se encontraba de guarnición en Italia, motivó que se tomaran en cuenta las rutas terrestres. El grueso de las tropas que llegó al ejército de Flandes lo hizo por este medio, viajando principalmente por la famosa ruta conocida entonces y aún en nuestros días en algunos lugares como Les Chemins d'Espagnol, el Camino Español. El Camino Español lo ideó por primera vez en 1563 el cardenal Granvela. Cuando Felipe II pensaba visitar los Países Bajos, el cardenal apuntó como más cómoda y segura la ruta que, partiendo de España vía Génova, les llevaría a Lombardía. Desde ese punto, la ruta pasaría por Saboya, Franco Condado y Lorena. Tal itinerario poseía una visible ventaja: se extendía casi enteramente por territorios propios. Claro, luego es muy gracioso cómo en función de que estos territorios fuesen enemigos de España, había que pensar en rutas alternativas, pero estaba perfectamente estructurado y muy bien pensado, ¿no? Para el habituallamiento, para dónde alojarse, qué dinero recibir, ¿no? Era una ruta perfectamente pensada y pertrechada. De hecho, hoy en día es una institución turística, se puede visitar, y como a Paloma se le pide de todo, decimos, para los próximos encuentros, ¿verdad? Pues podríamos hacer una excursión. Yo, por lo menos, después de haber visto esta página, y ya que es una ruta turística cuyo paseo se recomienda, igual que el Camino de Santiago, pues no estaría mal, ¿no? Hombre, organizarla ya es demasiado. Yo la creo capaz, pero sería demasiado. Yo, desde luego, he tenido ganas de pensar en unas posibles vacaciones recorriendo este Camino Español. La verdad es que es una media de 48 días, ¿no? Los soldados españoles los recorrían en una media de 48 días, quizás es demasiado. Pero bueno, no hace falta recorrerlo entero, ¿no? Como el Camino de Santiago se coge desde el punto que nos interese. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se llama español ese camino, está fuera de España, no está pensado sino para llegar a otro sitio. Y además, el fin para el que se construyó, se realizó, que es una obra maestra de la ingeniería, pues ha quedado desbordado por los acontecimientos y hoy en día es una institución. Otra cosa muy bonita que tiene que ver con España es que, evidentemente, ese camino no se lo inventaron los españoles, sino que ya estaba, ya lo usaban los mercaderes. Eso es otra característica también de España, como se ha dicho tantas veces estos días, ¿no? Que Cortés utilizó la fuerza de los propios pueblos que se querían rebelar contra los aztecas. Pues esto es lo mismo, no se inventa. El camino español se adopta, los mercaderes ya lo recorrían, es la columna vertebral de Europa, pero está ahí, está hecho, cualquiera lo puede usar. Bueno, es la misma idea en el fondo que las calzadas romanas. Roma
si ha sido el imperio en el que España se podía mirar, es porque las calzadas romanas las puede pisar cualquiera, y una vez construidas, no hay pueblo por el que no quepa, digamos, es el propio cuerpo humano el que ha dado la medida, ¿no? Con lo cual, cualquier país posterior, cualquier imperio posterior, históricamente eso ha quedado para cualquiera que venga después. Bueno, pues esta es la idea de España, ¿no? Ese estar, igual que está el camino español desde Italia a Bélgica, pues así está España en el mundo. Ya que comenzamos hablando el viernes del documental, esto se dice muy bien en el documental. Recuerdo expresamente las palabras de Rocabarea. La historia de España es la historia del mundo. Es que no es que los españoles nos preocupemos por España, eso que siempre se dice, ¿no? Del ombliguismo español, de que siempre nos preocupa lo que dicen de nosotros, de que siempre nos estamos mirando, todo lo contrario. Sí, precisamente es que es in exteriore Hispaniae, ¿no? Es en el exterior de España donde España se hace, y no hay más que ver, pues eso, que cualquier lugar del mundo, para bien o para mal, ha quedado determinado por eso que llamamos el Imperio Español, España como imperio, no como nación política actual, que también se ha dicho estos días, pues es un resto de ese imperio perfectamente constituido. Resto no quiere decir algo marginal o algo que haya quedado como que debería ser eliminado porque ya sobra, que esta sería la idea, ¿no?, de los secesionistas, sino al revés, como un resto de aquello que históricamente fue como fue, y gracias a que fue así tenemos pues del orden de 20 naciones, por lo menos, que hablan español. Y entonces, sobre esto querría yo hoy hablar. En ese in exteriore, pues hay muchas figuras, muchas, como decir, instituciones que nos recuerdan a España, que no son españolas, en ese sentido nacionalista, si queremos decirlo así, o canónico de la nación, pero que son españolas por su historia, por la nación histórica, lo que decimos por el Imperio Español. Y entre estas figuras, a mí me ha llamado la atención, me ha parecido sorprendente un paralelismo, van a ver que es un paralelismo, en fin, salvando las distancias, pero cierto paralelismo con lo que sucedió en España con la conquista, cuando nos preguntamos si era justo o no ocupar el territorio de los indios, ¿no? Esto fue lo que tuvo lugar precisamente en Salamanca. Los debates en la universidad, abanderados por Francisco de Vitoria y tantos otros, pero ha quedado, ¿no?, Francisco de Vitoria como el filósofo que estableció las razones por las cuales se podría decir que era justo ocupar las tierras de los indios y civilizarles. Bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención, entre otras cosas porque me ha sorprendido encontrarme con que una escritora estadounidense, en su humilde experiencia, vamos a decirlo así, en China, Pearl S. Buck, una novelista muy famosa, pues se planteó esta cuestión, pero ya decimos de un modo mucho más humilde, mucho más pequeño, no a lo grande, pero a mí me parecía que era interesante ver cómo ese modo en el que España se preguntó en su momento, ¿es justo lo que estamos haciendo?, también tiene lugar fuera de España, pero no por casualidad en determinados lugares. No por casualidad es estadounidense, yo creo, ¿no? Lo someto a su discusión si quieren. No por casualidad Estados Unidos puede albergar esa misma pregunta. Bueno, de hecho yo creo que la podemos ya saber también, que no es por casualidad y es un poco retórico, ¿no? Es decir, podemos discutirlo, claro, se puede discutir, pero yo recojo la idea que está en la propia idea de lo que significa el imperio filosófico de Gustavo Bueno, y como lo ha presentado Elvira Rocabarea, que todo imperio tiene su leyenda negra, y Estados Unidos está en pleno apogeo de su... Casi si quieren, en pleno apogeo, como frente a China ya se están viendo las grietas, más que apogeo está en ese punto en el que necesita dotarse de una identidad. Y en ese sentido parece que hay cierto paralelismo con España, ¿no? ¿Qué es?
ser español, decíamos, pues es un modo de estar, pues encontramos figuras en Estados Unidos que podrían representar ese mismo problema. Yo lo he encontrado en Pearl S. Buck, les digo, de una manera sorprendente, simplemente fijándome en su biografía, porque como novelista la conocía, había leído algunas de sus novelas, me gustaban mucho, pues no sé, las clásicas Viento del Este, Viento del Oeste, La Buena Tierra, La Madre, y realmente pues es que era una hija de misioneros protestantes en China, que se la llevaron con 3 meses de edad y que se crió allí pues como un chino más, con una peculiaridad, claro, y entonces aquí ya empezamos a ver esa distinción, ¿no?, entre el imperio inglés y el imperio estadounidense. Sus padres se ubicaron en la ciudad donde se emplazaron, ¿no?, donde decidieron establecerse, fuera de la muralla de la colonia inglesa, es decir, ellos quisieron hacer su casa entre los chinos. Claro, esto ya es diferente. Los ingleses vivían en un lugar en el que solamente había ingleses, los chinos quedaban fuera, separados por una muralla, y de hecho la ciudad, perdónenme, porque es que a mí los nombres chinos no se me quedan, lo tengo que ver, la verdad. Efectivamente es perdón, lo tengo por aquí, a orillas del Yangtze, sí, pero la ciudad se me ha olvidado. Bueno, no importa, ahora lo veo por aquí. El caso es que es curiosa esta experiencia porque, sí, aquí está, Xinjiang, vale, perdón, famosa. Luego además, como según se utiliza una forma de transcripción u otra, cambia también, pues la he visto denominada de diferentes maneras y digo, seguro que en el momento de pronunciarla no me acuerdo, pues efectivamente, bueno, a orillas del Yangtze, en la ciudad de Xinjiang, sus padres se establecieron, insisto, fuera de la muralla que habían construido los ingleses. Bien, bueno, pues acababan de tener lugar las guerras del opio, que por cierto también aprovecho para darle las gracias a Santiago Armesilla que habló de ellas. Realmente episodio ignominioso de la historia de las guerras, ¿no? Yo me he quedado sorprendida por el modo en el que los ingleses, efectivamente depredador, trataron a los chinos, es increíble. Bueno, de hecho se ha quedado establecido como un concepto que pensarían nuestros juristas españoles del siglo XVI de semejante concepto, la diplomacia del cañonero. Bueno, estamos tratando una cuestión de forma dialogada, pero si no estoy de acuerdo, llevo los cañones al puerto y lo destruyo. Ya está, ¿no? Si no estás de acuerdo conmigo, te echo encima las bombas y dejamos de hablar. Bueno, pues es una institución ya inglesa, la diplomacia del cañonero, o sea, como si dijéramos nieve frita o cuchillo sin mango, ¿no? Diplomacia del cañonero, vale. Bueno, pues digo que después de esos episodios, ese contacto tan tremendo entre los ingleses y los chinos, evidentemente los misioneros protestantes, hablando en inglés y queriendo extender su religión en aquellas tierras, no eran bien recibidos. Tan no eran bien recibidos como que con la rebelión de los Boxers a punto estuvieron la familia de sus padres y ella a morir a manos de los chinos, y no era de extrañar. Pero es que la manera en la que ella estos episodios los relata, claro, decimos, es desde el punto de vista chino. Claro, ¿desde qué punto de vista es? Porque tampoco era China, ¿no? Era estadounidense. Pero, ¿desde qué punto de vista? Pues desde ese punto de vista que nosotros podemos decir fue el que adoptó España, que era, es justo lo que estamos haciendo. De alguna manera, Pearl S. Buck pensaba, ¿cómo van a recibir la doctrina cristiana después de mostrarles el absoluto desprecio que tenemos por ellos, que no les conocemos, que no conocemos su lengua, que no nos interesan sus instituciones y que encima les presentamos los cañones como forma de establecer alguna solución diplomática a nuestros problemas, que por cierto eran unos problemas también bastante absurdos. Si los chinos no querían comprar determinada mercancía, no querían y punto, pero los ingleses les obligaban a comprarla. Entonces, esto es otra cosa que también se ha dicho aquí, que Marcelo Gullo en el documental de la primera globalización lo explica muy bien.
el liberalismo económico es la manera en que los ingleses han querido convencer al mundo de que deben de levantar sus aranceles para ellos poderte colocar su mercancía y que tú te creas que el mercado es libre. Bueno, pero esa es otra. Desde luego, las guerras del opio son un episodio en el que esto se ve de forma cristalina, ¿no? ¿Qué es esto del liberalismo económico? Pero bueno, en todo caso, ella se planteaba, ¿cómo es posible que puedan recibir nuestra religión después de la relación bélica tan tremenda que han tenido con nosotros? Con nosotros como anglosajones, claro, como personas que utilizan la lengua que nos unifica, el inglés. Y en ese sentido, por eso es que cuando hablamos de los anglosajones, la angloesfera, creo que hay que distinguir entre el modo inglés y el modo estadounidense, aunque solamente fuese a la luz de testimonios como estos, y que hay muchos más. Claro, es lo que quiero decir. Pearl Lesebuk es una novelista, es un elemento a partir del cual, tirando del hilo, podemos ir dándonos cuenta de que efectivamente Estados Unidos se ha constituido de otra manera. Pero es una manera, por cierto, que no es definitiva. Y esto también se ha dicho en estos días, ¿no? Y apelo a la idea de sociedad política del materialismo filosófico. Una sociedad política está constituida sobre la divergencia objetiva, dicho en los términos de Gustavo Bueno, ¿no? de la constitución de sus capas. Es decir, siempre hay corrientes alternativas que hay que controlar desde el poder, porque de otro modo no se podrían tomar las decisiones que el núcleo del poder político establece. Y en este imperio naciente, en aquellos momentos, principios del siglo XX, esto ya estaba presente y sigue estando presente. Quiero decir que, como se dijo ayer, el fracaso no es definitivo, que la presencia en Estados Unidos, incluso, vamos a decirlo así, en el mundo anglosajón, pero no quiero hablar del mundo anglosajón de esa manera, ¿no? Porque además yo me he fijado en una figura muy concreta, he visto historiadores o digamos libros concretos y no puedo hablar del mundo anglosajón como si se pudiera hablar de él así. En todo caso, lo que digo es que este conflicto, esta divergencia objetiva entre lo hispano y lo anglo en Estados Unidos está presente, y yo diría que a lo mejor puede ser incluso estructural del propio país, pero eso también sería su propia constitución filosófica, en este sentido que hemos dicho problemática, al igual que la de España. El elemento hispano no se puede eliminar de Estados Unidos, pero es que no solamente no se puede, sino que es consustancial a los propios Estados Unidos. Es que de hecho es una minoría étnica, se dice, minoría étnica, por supuesto es la más importante, que es, dicho en nuestros términos, una parte formal de la historia universal. Claro, ¿cómo se asimila una minoría étnica que es un resto de un imperio? ¿No da forma eso? Esta es la cuestión. Pero bueno, en todo caso, como esto es lo que yo quiero traer aquí, ¿no? La experiencia de esta mujer viendo su situación en China, nacida como una china, habiendo aprendido el chino como primera lengua, por tanto, aprendiendo por sus padres el inglés, pero siendo la base de su crianza el chino, y que cuando llega a la edad adulta se pone a escribir sobre esto porque se encuentra entre dos mundos. Y como la manera en la que ella lo presenta es de una forma tan humilde, exactamente igual que el padre Vittoria, a mí me parecía pues necesario traerlo aquí, ¿no? Que es que ellos se dan cuenta. O sea, que es que hay una corriente ideológica en Estados Unidos que puede perfectamente darse cuenta de que la diferencia entre un imperio depredador y generador no es patrimonio de nadie. Es un asunto racional, filosófico, que cualquiera lo puede ver. Y entonces, realmente, ella escribió, a propósito de esta experiencia, un folleto, yo he visto así en Internet, ¿no? Un folleto en contra de las misiones protestantes, que era lo que a mí me llamó la atención y lo que yo quería descubrir, ¿no? Porque yo la conocía como novelista, pero el saber que había escrito un folleto en contra de las misiones protestantes norteamericanas en China me parecía que era un documento que había que encontrar. Y bueno, lamentablemente no lo he encontrado,
pero claro, yo buscaba en páginas, tampoco de una manera muy, quiero decir, muy exhaustiva, pero pensando, es imposible que un folleto que escribiera ella en su juventud, pues me lo vaya a encontrar así fácilmente. Claro, la Wikipedia la visitaba de vez en cuando para ver datos de su biografía, y un día, claro, se incorporan cosas nuevas constantemente. En la propia biografía de Pearl S. Book, en la Wikipedia, o sea, no tuve que molestarme mucho, me encontré un detalle de dónde se publicó, pero ya es suficiente, y hay un resumen de lo que vino a decir en ese folleto, que realmente era el resumen de una conferencia que había dado. Entonces, se lo voy a contar tal cual porque tiene gracia, ¿no?, para esto que estamos nosotros viendo. Bueno, por lo visto ella, claro, no les he dicho una cosa, es importante, como hija de misioneros protestantes, para poderse quedar allí, tuvo que hacerse también protestante, ¿no? Bueno, pues como resultado de esta conferencia y de haber escrito este folleto, la expulsaron de la Junta Presbiteriana de Misiones. La expulsaron. Tal fue el contenido de aquello que decía. A mí me cautivaba, ¿no?, saber qué podía haber dicho esa mujer. Bueno, pero encontramos esto en la Wikipedia, que no está mal, ¿no? Ella se había casado también con otro misionero. Esto es lo que decíamos, por cierto, ayer, Chema, de los protestantes, ¿no?, que hacen a todos los curas laicos porque hacen a todos los laicos curas. Claro, son todos misioneros. Se casan con misioneros, tienen hijos a los que hacen misioneros, entonces están metidos en ese mundo, pero claro, pues nos encontramos este personaje ahí en medio que pues fue capaz de decir, no, a ver, ¿qué es esto? O sea, lo que no podemos es estar cañoneándolos y luego venirles a decir que Dios nos quiere a todos, a ver, y que todos somos hijos de Dios. No, o una cosa o la otra, ¿no? O sea, no puedes hacer las guerras del opio y luego decir, no, que somos todos hermanos. No, o sea, no, perdona. Bueno, pues dice, cuando John Lossing Book, que es su marido, aquí vemos también el machismo consustancial al mundo anglosajón. Ahora sí lo digo, que es que la mujer pues tiene el apellido del marido. Además, ella luego se divorció, pero lo mantuvo, ¿no? O sea, que el Book es por el primer marido. Cuando John Lossing Book llevó a la familia a Ítaca al año siguiente, así aparece relatado, ¿no?, Pearl aceptó una invitación para dirigirse a un almuerzo de mujeres presbiterianas en el Astor Hotel de la ciudad de Nueva York. Bueno, estuvo 40 años en China, pero parte de su educación la recibió en Estados Unidos, pues el contacto con Estados Unidos no lo había perdido, pues en un momento dado fue a dar esta conferencia. Dice, su charla se tituló ¿Existe un caso para el misionero extranjero? O sea, hay caso, o sea, tenemos algún objeto, hay caso. Y su respuesta fue un no apenas calificado. Ella le dijo a su audiencia estadounidense que daba la bienvenida a los chinos para compartir su fe cristiana, pero argumentó que China no necesitaba una iglesia institucional dominada por misioneros que a menudo ignoraban a China y eran arrogantes en sus intentos de controlarla. Cuando la charla se publicó en Harper's Magazine, la reacción de escándalo llevó a Book a renunciar a su puesto en la Junta Presbiteriana. En 1934, Book abandonó China creyendo que regresaría, mientras que John Lossing Book permaneció. Bueno, ella no volvió a China, como dicen, pero toda su vida estuvo escribiendo sobre China. Tal fue su experiencia, claro, la marcó, pues la llevaron con 3 meses de edad y este problema pues fue el que la acompañó siempre, ¿no? Ahora, lo que a mí sí que me ha sorprendido es que este conflicto, bueno, ella dio una conferencia, la expulsan de la Junta Presbiteriana de Misiones por lo que ha dicho, ¿no? Que no podemos ir allí con nuestro desprecio y encima quererles cristianizar, tuvo su reflejo en la prensa española, que es prueba de la importancia, ¿no?, relativa que tuvo este acontecimiento. Dice, la revista nada menos Acción Española, en 1933, o sea, en el mismo año, pues hay un artículo en Acción Española firmado por José Artero, ¿sí?, que dice, en un artículo titulado Panorama religioso del mundo, ¿no?, acerca del fracaso de las misiones protestantes. Ya no saben qué mensaje llevar a los infieles, dudan de la fe en Cristo, anteponen la moral budista, proclaman la absoluta indiferencia religiosa,
un absurdo laicismo en todas las instituciones misionales y, en fin, se preguntan si es ya hora de abandonar el campo. Esto es lo que hacía Pearl-Lesebuk, ¿no? Se preguntan si es ya hora de abandonar el campo. Claro, fíjense que además que interesante que el documental del que hablamos, España, la primera globalización, comienza hablando de la relación entre España y China. Ha estado muy, muy presente este tema en estos encuentros y es esto, ¿no? El imperio realmente existente, Estados Unidos, ya no está pertrechado teológicamente como España lo estaba en el siglo XVI. Su filosofía no le da, esto es lo que pasa, ¿no? Su filosofía no le da, como nos dio a nosotros, para justificar lo que estaban haciendo. Pero esto ellos lo han dicho, se dice, y entonces hay que utilizarlo, nosotros tenemos que utilizarlo. Tenemos que conocer esta beta, cultivarla y también usarla. Entonces es complementario, si se dan cuenta, esto que yo les estoy trayendo, por supuesto con todas, creo, pero especialmente con la intervención de Jesús Lainz, ¿verdad? Porque es la visión estadounidense de desprecio hacia lo hispano, y en este caso es verdad que no es lo hispano, sino que es lo chino, pero lo cual lo hace más interesante porque hoy en día estamos viendo este conflicto entre Estados Unidos y China como lo que se juega entre las dos potencias que se quieren dividir quién controla el mundo, ¿no? Pero es que, claro, lo hispano es la mediación. Es que el papel que España en este conflicto entre Estados Unidos y China tiene es importante, porque ya estaba hecha la filosofía que trataba de responder a una situación semejante, pero entre los indios y los españoles. Claro, la pregunta es, ¿lo han utilizado esto los Estados Unidos? ¿Saben de esto? O sea, este conflicto lo han conocido, es histórico. Si ellos han llegado a ese punto en el que se han podido llegar a preguntar esto, ¿usarán a Francisco de Vitoria? ¿Usarán a los filósofos españoles, a Francisco Suárez? Pues sí. Claro. Y esto es con lo que vamos a terminar, ¿no? Pero antes de llegar ahí, decimos, tal como se recoge en la revista Acción Española, ¿no? Por, como les he dicho, José Artero, que es que refleja las palabras de Pearl-Lesebuk, por eso es interesante. Dice, y mientras el doctor E.M. Willey, rector de una de las principales iglesias de Nueva York, quería atenuar el escándalo en un artículo del 20 de mayo en el New York Telegram, Mrs. Harper Sibley de Rochester, miembro ella también del Comité de Investigaciones, predicaba en la Iglesia Episcopal de San Jorge de Nueva York sobre las 100 denominaciones distintas con que el protestantismo trabaja en China. Y concluye, claro, lo de las 100 denominaciones distintas es una forma, entiendo, irónica de señalar el caos que representa el protestantismo en todas estas variantes, corrientes, conflicto entre ellas, que así no hay manera de evangelizar. Claro, imagínense, si cada una de estas denominaciones montaba su chiringuito, ¿no?, en el territorio que se supone que había que evangelizar, y cada uno contaba la historia de manera diferente, ¿no?, y tenía una teología diferente, cualquier nativo que recibiera semejante caos, pero esto, ¿de qué me están contando? Evidentemente se dieron cuenta inmediatamente de que era todo una trampa para conquistarles políticamente. Pero lo bonito es como esto ellos mismos lo reflejan, ¿no? Vale, pues después de decir esto, ¿no?, de las 100 denominaciones, dice este estadounidense, así no tenemos derecho a ir en nombre de Cristo. Yo sé que el cristianismo auténtico es supremo, pero que un cristianismo de segunda, atención, de segunda ¿respecto a qué? Evidentemente respecto al catolicismo. Cristianismo de segunda mano. Es lo mismo, ¿no? La palabra mano en la siguiente página. Un cristianismo de segunda mano, claro, respecto al cristianismo del catolicismo de la Iglesia romana, que había sido el catolicismo que había llevado España allí a donde había ido a evangelizar. Bueno, pues un cristianismo de segunda mano como el que nosotros llevamos allí es el reflejo de nuestra vida de aquí,
no es tan bueno como el mejor tipo de budismo. Es esta misma experiencia, ¿no?, que tuvo Pearl-Lesebuc. Paralelamente, claro, así lo refleja el periodista español, porque estas palabras son de otro protestante, paralelamente la misionera Mrs. Pearl-Lesebuc, acusada de negar la divinidad de Jesucristo, quedaba sin licencias de predicación, mas era públicamente defendida en sus negaciones por los más conspicuos miembros de la Iglesia presbiteriana en públicos sermones en las más céntricas iglesias de Nueva York. Es decir, que no solamente somos nosotros los que hablamos mal de nosotros, que no es cierto que cuando alguien habla mal de su país es porque es español. Claro, cuando el español habla más de su país, vamos a decir, pues normalmente es utilizando la leyenda negra. En este caso, lo bonito es que estamos viendo que ellos mismos hablan mal de lo que están haciendo porque lo están haciendo mal. Claro, efectivamente. Entonces, tienen capacidad los protestantes para darse cuenta de que aquello es un caos, de que así no hay manera de conquistar, de que esta evangelización es una chapuza, que mejor se quedan con su budismo, evidentemente. Bueno, pues pasados los años, claro, esta escritora tuvo un éxito mundial, se la pedía que escribiese sobre todo. La pidieron que hablase sobre China, ¿no?, que diera sus opiniones sobre China, y tiene un libro que recoge todas estas intervenciones, conferencias, entrevistas, etcétera, titulado China como yo la veo, y hay un fragmento en China y Occidente, China and the West, en relación a la rebelión de los Boxers, ¿no?, cómo se levantaron los chinos con un inicio de revolución nacional contra los ingleses. Y dice ella: a causa del modo en que las potencias habían usado a los misioneros para exigir concesiones de China, los chinos consideraban a los misioneros simplemente como los embajadores de los gobiernos extranjeros y concluían que su presencia solo podría colaborar a la desintegración del país. Para ellos era imposible verlo de otra manera, porque mientras los misioneros predicaban un evangelio de paz y buena voluntad, sus gobiernos, bajo cuya protección ellos trabajaban, estaban usando las formas más injustas de coerción y agresión. Bien, yo quiero destacar que esto es justamente lo contrario de lo que ha pasado en Hispanoamérica, en donde los protestantes, como ha estudiado Gustavo Bueno Sánchez, y del que pueden leer un artículo titulado Babel redivivo o divide y vencerás en el Catoblepas, cuenta cómo precisamente las sectas protestantes, bajo la capa de un instituto lingüístico, el Instituto Lingüístico de Verano, pues han generado la creación, ¿no?, de grupúsculos de protestantismo que se han ido extendiendo y que han promovido el indigenismo, enajenándoles respecto de su pertenencia a la comunidad hispana. Y de alguna manera esta comunión entre el indigenismo y el protestantismo, que está tan establecida en Hispanoamérica, los chinos no la aceptaron, no pudieron ver esta acción evangélica como algo que les beneficiaba, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo quería decir en relación a estas 100 denominaciones, que el calvinismo no deja de estar en relación con esta política depredadora. Es natural que si esta teología tiene un desprecio absoluto por el cuerpo y la gracia solamente te la puede dar Dios, porque la naturaleza está corrompida absolutamente, aquellos a los que tú vas a conquistar no tengan mucho sentido si su alma va a ir al cielo, ¿no?, porque realmente si están condenados. Esto, claro, en el siglo XX llevó a los estadounidenses, en este caso no a los estadounidenses, porque siempre hablamos en estos términos sustancializando, ¿no?, a estos protestantes implicados en la predicación, en la evangelización, a darse cuenta de que era un fracaso, de que su acción era un fracaso. Esta es la idea que yo quiero traer aquí, esta idea del fracaso, que ayer, repito, Santiago Armesilla dijo muy bien,
el fracaso es muy relativo, porque de hecho el canon español, el canon de Vitoria, lo que Pedro Insua en 1492, España contra sus fantasmas, así denominó, primero en el libro Hermes Católico, ¿no?, donde se cuenta precisamente la independencia de las naciones hispanoamericanas, pero en 1492 recoge estas disputas de la teología española y que él ha denominado así, el canon vitoriano. Ese canon vitoriano, que es el canon español en la defensa, en la justificación de la conquista de América, es desde el cual Estados Unidos actualmente incluso está midiendo su fracaso, pero no solamente Estados Unidos, también los ingleses. Que por otra parte no es tan extraño, si era la herencia de Roma, si no es otra cosa más que las instituciones, como se dice al modo clásico, del convivium y el connubium, es poblar un sitio, vivir con aquellos con los que no vas a tratar como extraños porque precisamente quieres conquistar sus tierras, y mezclarte, connubium. Entonces, el matrimonio mixto, esta es la clave del imperio generador, y no es un sello únicamente español, o es el sello español, pero es un sello que cualquiera puede utilizar, como hemos dicho, ¿no?, al comenzar, como el camino español. Bueno, pues este canon vitoriano es respecto al cual ellos, en este caso Peales de Buc, estaban midiendo su potencia o impotencia. Claro, la impotencia de los imperios depredadores no solo la detectamos los españoles desde nuestro canon de lo que es un imperio, ellos también. A mí me ha sorprendido encontrarme, bueno, realmente me ha sorprendido recoger esta corriente de historiadores. No puedo traer aquí sus obras, no tiene sentido, ¿no?, relatar nombres, títulos de libros, etcétera, porque lo importante es su contenido. Pero Elvira Roca recoge esta idea de cómo ellos mismos se dan cuenta de este fracaso en nada menos que en Munburque. Lo tengo por aquí. Que no solamente somos nosotros los que nos damos cuenta de nuestro fracaso, que como ya decimos, es que es tan relativo que nuestro fracaso histórico, que yo ya estoy dispuesta a decir que no es tal, que es un éxito, es el canon respecto al que ellos mismos se miden. Entonces, como digo, Elvira Roca en Fracasología nos ofrece las palabras nada menos que de Edmund Burke en el Parlamento británico, y dice lo siguiente, y díganme si no es la contrafigura de este canon vitoriano lo que dice este político inglés. La invasión tártara fue dañina, pero es nuestra protección lo que destruye la India. Claro, ahora no hablamos de China respecto a Estados Unidos, sino de los ingleses respecto a la India. Es donde ellos se pueden mirar, ¿no?, y ver qué tipo de política es la que han practicado. Dice, antes fue la enemistad, hoy es nuestra amistad. Nuestra conquista allí es tan cruda como lo fue el primer día. Los nativos apenas conocen lo que es ver el cabello gris de un inglés. Jóvenes, casi muchachos, gobiernan allí sin trato y sin consideración alguna hacia los nativos. Tienen tanto roce social con el pueblo como si aún vivieran en Inglaterra, solo el necesario para amasar una rápida fortuna. Cada rupia de beneficio hecha por un inglés está perdida por siempre para la India. Nosotros no aportamos ningún tipo de compensación. Inglaterra no ha construido iglesias, ni hospitales, ni palacios, ni escuelas, ni puentes, ni carreteras, ni canales navegables, ni represas. Esto es lo que sí hizo Roma, lo que sí hizo España. Cualquier otro conquistador anterior ha dejado algún monumento tras él. Si nosotros fuéramos expulsados de la India, nada quedaría para testimoniar nuestra presencia durante el ignominioso periodo de nuestro dominio en nada mejor que el dominio de un orangután o un tigre. Yo creo que es evidente, ¿no?, que son perfectamente capaces de darse cuenta de cuál es la diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador. Es más, cuando muchas veces se dice que esta distinción que usamos tanto en la escuela del materialismo filosófico no es dicotómica, no es dicotómica, hay que darse cuenta de que los imperios tienen tramos depredadores
y generadores y no se puede tomar de una manera, pues esto, ¿no?, sustancialista, y hay que ver, ¿no?, hay que ver el final. Esto, claro, lo que siempre decía, bueno, ¿no?, lo importante es la figura. Por eso no podemos hablar de Estados Unidos como un imperio generador o depredador en marcha. Se pueden recoger episodios, efectivamente, el exterminio de los indios, no hay quien pueda poner en duda que eso es una política antihispana. Ahora, no nos podemos pronunciar respecto a su figura final. Lo que sí que está claro es que un inglés ya podía decir lo que estaban haciendo en la India, y eso es así. Pues yo quería presentar esta idea de que es que la propia idea que hace esta distinción como un enfrentamiento entre dos modos de imperio es correcta, por supuesto, pero hay que ver, bueno, y de hecho así se ve y así se presenta por estos autores, el imperio depredador es la impotencia de no tener la capacidad de asimilar aquello que tú quieres conquistar, de modo que es lo que dejas de hacer, ¿no?, lo que no haces, pero claro, ¿respecto a qué? Respecto a España. Claro, es que si pensamos en los derechos humanos, hacemos metafísica, pero estos autores lo dicen, ¿no? Ni iglesias, ni hospitales, ni palacios, ni escuelas, ni puentes, ni carreteras. Claro, no somos malos y buenos, no, somos los que podemos y los que no podemos, lo que se pudo hacer y lo que no se puede hacer. Y los frutos de lo que tú has hecho, al final, ¿te rinden o no te rinden? Es lo que quiero decir. Entonces, en Estados Unidos, y con esto es con lo que querría terminar, ha sucedido que lo que fue una pérdida, que fue prácticamente, bueno, pues la mitad del territorio de México, bueno, claro, la Nueva España era prácticamente la mitad de Estados Unidos o más, y esas 13 colonias que se independizaron de la madre patria, de la metrópoli, pues empezaron a constituirse como un imperio, que esto es de lo que habló Miguel Ángel Navarro, creo, en la conferencia de la EFO, y supongo que con Paloma, como nos invitó a ver el reciente vídeo que es una entrevista, ¿no?, sobre este origen de Estados Unidos, tratará, pues las 13 colonias se independizaron de esa madre patria que no era precisamente una buena madre, y que España estaba ahí y colaboró a la independencia de los Estados Unidos. Siempre se dice, lo sabemos, pero no le damos el valor que realmente debemos darle. Es con lo que he comenzado y lo que quiero que signifique esta charla, ¿no? Hay que utilizar sus grietas, y es que son muy grandes y nos dejan casi más que grietas, es que son vías de agua por las que perfectamente podemos darnos cuenta de que su constitución está necesitada de una identidad que está en ebullición, que está en marcha, que es un conflicto interno del propio país. Y lo que les quería decir es que esta constitución de Estados Unidos, ¿no?, con esta forma de imperialismo, ¿no?, en la conquista del oeste, al ir expandiéndose y prácticamente incorporar la Nueva España, los territorios de la Nueva España, fueron al mismo tiempo que su ganancia territorial, su pérdida, entre comillas, respecto a su identidad anglosajona protestante. Pero esto para nosotros es un valor, y es que es así, no se puede evitar. La guerra entre Estados Unidos y España, en cuanto que se comió prácticamente todo el territorio de la Nueva España, es lo que hace que hoy Estados Unidos tenga más millones de hispanos en su seno que la propia península ibérica. Y no solamente es una comunidad, claro, es que dices minoría étnica y parece que, bueno, pues eres prácticamente, pues eso, está utilizándose el concepto de bárbaro. Pero en nuestra conceptualización de las naciones, claro, la nación étnica son tres, ¿no?, la nación periférica, la nación integrada y la nación histórica, y es que en el seno de Estados Unidos está la nación histórica española, en instituciones, en la lengua, en el propio nombre de Estados Unidos, que ha sido una noticia muy reciente. O sea, nosotros hemos dado el nombre a Estados Unidos,
porque fue el gobernador de Luisiana, Luis de Gonzaga, quien, carteándose con George Washington, porque a ver, es que el gobernador de la Luisiana era un político importantísimo en lo que hoy sería Estados Unidos, pero es que era un tercio de Estados Unidos. Y los españoles estaban colaborando a la independencia de los Estados Unidos porque el enemigo era Inglaterra y evidentemente a nosotros nos interesaba que se independizaran. Pues carteándose con George Washington le dice que esto de las 13 colonias que está muy bien, que son unos Estados Unidos, los Estados Unidos de América. Y George Washington escribe a un amigo, a su hombre de confianza, John Reed, y le dice, oye, ¿cómo me gusta este nombre que me ha dado el gobernador de Luisiana, tal? Y no nos preguntamos cómo es que ha quedado ese nombre así, tal cual, Estados Unidos. Bueno, pues es el nombre que le dio este político español. Ya no solamente el nombre, la propia lengua española que se habla, ¿no?, sino, como decimos, su historia, porque es un episodio muy bonito que está recogido en este libro de Richard L. Kagan, titulado El embrujo de España. Bueno, la imagen de la portada es la típica imagen romántica de España con el torero y la folclórica, pero este autor en uno de los capítulos recoge los historiadores de finales del 19 estadounidenses que quieren tener para el país, esta es la expresión, una genealogía de virtud. Y entonces quieren verdaderamente luchar contra la leyenda negra. Se dan cuenta del error en el que historiadores estadounidenses están cayendo porque es su propio país del que están hablando. Es que es Nuevo México, la Florida, California, es que territorio suyo. ¿Y qué vamos a decir? Que esto es una tierra donde han habitado una gentuza fanática, loca, genocida. No, es que son sus antepasados, que ellos quieren investigar. Y claro, suelen ser, estos historiadores, claro, son amateurs, porque como decíamos también en estos días, es que la historia es una ciencia muy reciente, que realmente los historiadores, decimos, el historiador tal, 1800 y algo, bueno, claro, eran abogados que tenían pleitos de tierras, pues las antiguas tierras españolas, ¿no?, respecto a los nuevos pobladores, que en cuanto empezaban a buscar documentos para precisamente resolver estos litigios de tierras, pues se tenían que meter en los archivos españoles, en la documentación, y entonces se daban cuenta de que las cosas eran de otra manera. Entonces hay una corriente de historiadores estadounidenses que nace en torno a 1870, bueno, pues después de la guerra de sucesión. Claro, cuando todos esos territorios con ese pozo español tan importante forman parte de su propio país y no quieren hablar mal de sus orígenes, o sea, quieren verdaderamente darse cuenta, a ver, no de que eran buenos, no, es que quieren saber la verdad. Y claro, la verdad solo es una, que es lo que decíamos de Marcelo Gullo, no es la leyenda, se dice la leyenda blanca o rosa, no, es la historia, que no es la leyenda. Entonces, uno de ellos, pues de los más famosos, Charles Fletcher Loomis, un auténtico enamorado de España, bueno, que es que vestía con trajes de pana de Barcelona, o sea, que es que él quería, hay una foto aquí, el libro es muy gracioso, ¿no?, es que quería ir vestido así, con ropa hecha en España. Bueno, pues uno de sus libros muy famosos, Los pioneros españoles, los descubridores españoles del siglo XVI, claro, ¿qué podemos decir de ese libro, que es leyenda rosa? No, realmente es que quiere poner en sus justos términos a la leyenda negra que en Estados Unidos se estaba contando de los españoles, porque es que formaban parte de su propio país, formaban parte de su propia nación. O sea, era una nación histórica que se estaba constituyendo como un imperio y en cuyo seno esos personajes habían sido determinantes, ¿no? Ya no solamente como exploradores, también como políticos, pero insistimos, sus instituciones, su propia lengua. La lengua española ya no es una lengua que solamente se hable en España, en los países de Hispanoamérica, es que es la segunda lengua de Estados Unidos creciendo.
y 62 millones de hispanohablantes en un país que nos deja sorprendidos, pero es por esta visión que solemos tener de no querer darnos cuenta de lo grandes que hemos sido y de todo lo que queda, que lo que queda está vivo además, porque no es que quede como una reliquia, no, es que son hispanos que quieren seguir siendo hispanos, que no renuncian a su lengua, pero es más, es que hablan las dos, es que hablan inglés y español y no quieren dejar de hablar español y tienen una pujanza que hace que sus propios censos de Estados Unidos calculen que para 2060 el número de hispanohablantes será de 111 millones. Ellos hacen predicciones y piensan en diferentes escenarios, ¿no? De cómo van a crecer los hispanos, por dónde van a ir, qué cantidad de estudiantes va a haber que hablen español, que hablen inglés, y se dan cuenta de que podrá crecer más lentamente, menos lentamente, pero que crecen, y de que en el seno de su propio país se encuentra, como hemos dicho, una parte formal de la historia universal. Eso no es algo que se pueda despreciar. Bueno, pues, como digo, existe una corriente de historiadores. Este hombre, Richard L. Kagan, además, yo lo conocí, voy a terminar así, ¿no?, con esta anécdota, si quieren personal, pero bueno, que a mí al fin y al cabo me sirve como anécdota para finalizar con esta idea, ¿no? Richard L. Kagan yo lo conocí porque era el único autor que citaba en un libro a Pedro Sánchez de Acre, el autor que yo quise investigar por recomendación de Gustavo Bueno Sánchez para mi tesis. Y es que, claro, es un hispanista. Y él sabía mucho de Toledo, y en un libro sobre el Greco recoge de la Toledo de la época los filósofos del momento, y bueno, es pues el único autor en el que yo encontré citado a Pedro Sánchez de Acre. Entonces, quiero decir, pues utilicémoslos, están ahí, nos están traduciendo, nos están, es decir, claro, es que hasta yo misma lo digo mal, se están estudiando a sí mismos, si es que forma parte de su territorio, si es que es su propia historia. Entonces, ellos cuando investigan, como digo, en el siglo XVI, es que tienen que visitar Sevilla, es que los documentos que están allí les llevan a tener que venir aquí. Entonces, Washington Irving no era un loco romántico que hablaba de la Alhambra, pues imaginándose el esplendor de los árabes y tal, que sí, que también, pero es que Washington Irving venía aquí a traducir libros, que luego hizo otras cosas, pero ¿cómo vemos eso desde el otro lado? Porque esta es nuestra idea de la filosofía en español. La filosofía en español, nosotros decimos, nosotros, la Escuela del Materialismo Filosófico, que traducir es ya asimilar aquello que se traduce, que no es una mera copia. Que la fuerza del español precisamente nace en la Escuela de Traductores de Toledo cuando se asimila la filosofía griega a través del árabe, haciendo que el español fuera la lengua que se mediaba entre los árabes y los judíos. Entonces, esa fuerza que nos da esa triple corriente de lenguas, tenemos que verla también para el inglés, porque ellos, vamos a decirlo así, ellos han traducido a nuestros autores, a nuestros clásicos del siglo XVI. Y se me ha olvidado hablarles de un personaje, voy a terminar con él. Están traduciéndolos y entonces los están asimilando, los están incorporando, están pasando al inglés. Y yo cuando les he contado cómo pearle ese book, a mí me llevó a sorprenderme, una protestante dijera, ¿qué estamos haciendo allí? No pintamos nada. Les he dicho, claro, ¿qué canon es el que están utilizando? El canon vitoriano, el de Francisco de Vitoria. ¿Existe ya un político estadounidense o podemos ver en la política estadounidense la presencia de esta filosofía? Pues sí, y como digo, se lo debemos a Gustavo Bueno Sánchez el tener noticia en la página de Filosofía en Español de su figura, porque no muy tarde, de hecho Pearl Book muere en 1973,
O sea, quiero decir, vivió muchos años, nació en 1892, muerta en 1973, todavía estaba viva ella. Es que en la propia política estadounidense ya encontramos a personajes, como este del que les voy a hablar, que ya quiso recuperar estos debates teológicos y hacer de los filósofos españoles algo de donde ellos tuvieran que aprender. Les estoy hablando de James Brown Scott. No es una novelista loca por ahí que habla de cómo estamos maltratando a los chinos, si es justo lo que hacemos. No, no. Es que, claro, esto llegó a las altas instancias del gobierno. Y les paso, porque es simpático, les paso a leer cómo Gustavo Bueno Sánchez comienza su biografía, ¿no? James Brown Scott es un jurista y profesor norteamericano, gestor e ideólogo, principal responsable, esto es lo que quería decirles, de que Francisco de Vitoria fuera reconocido universalmente en el periodo de entreguerras mundiales del siglo XX como padre y fundador del derecho internacional. Claro, nosotros nos metemos con este rótulo, como decía ayer Iván, del derecho internacional. No, no es derecho internacional, es derecho imperial, es la ley que impone un imperio, porque si la ley no tiene fuerza de obligar, es papel mojado, no es ley. Y como sabemos, el derecho no es internacional, ¿no? La justicia solo es una, ¿no? Se impone desde un lado o desde el otro, pero la democracia de la justicia de las diversas naciones, esto es una idea metafísica. Vale, lo pueden utilizar a su manera, pero lo que quiero recoger las palabras de Gustavo, que dice: a pesar de ser anglosajón y protestante, su rigor y antidogmatismo le permitieron enfrentarse a la leyenda negra que prefería ignorar el lugar ocupado por la España imperial del siglo XVI, descubridora y conquistadora de América en la conformación moderna de las relaciones entre las naciones y sus fundamentos filosóficos y doctrinales, para proclamar terminante desde la autoridad que su prestigio y poder institucional le otorgaban el origen español del derecho internacional. Bueno, tiene un libro titulado La concepción católica del derecho internacional. Pues invitándoles a conocer estas fuentes, a conocer estos autores y estos historiadores, termino con esta figura, ¿no? Que, como dice Gustavo, a pesar de ser anglosajón y protestante, tenía rigor y antidogmatismo. Bueno, pues aprovechemos la racionalidad humana, como diría Francisco de Vitoria, que nos hace, bueno, pues entre el español y el inglés, por lo menos, podernos entender. Así que, así termino. Vamos a ir rápido con las preguntas. Creo que solo hay tiempo, tenemos poquito tiempo, hay 2 preguntas. Ya tenemos por aquí a 2 personas. Sí, buenos días. Yo tengo una cuestión, o sea, una precisión o una opinión en relación con el rótulo de precisamente la ponencia, lo de España Zero Star, ¿no? Entonces, evidentemente España fue un imperio, ¿no? España fue un imperio, pero España yo creo que no se puede sostener hoy día que España es un imperio hoy día, ¿no? Vamos, eso es razones evidentes. O sea, España es una nación política, eso sí, con una crisis importante, pero una nación política. Y además hoy día, para ser un imperio hoy día, hay que tener la bomba atómica. O sea, si no se tiene la bomba atómica, no se puede ser imperio. De hecho, se tiene una soberanía limitada si no se tiene la bomba atómica. Entonces, está bien, o sea, está muy bien y es necesario rebatir la leyenda negra, sobre todo por su influencia actualmente, su influencia, digamos, distáxica para España, tanto interna como, sobre todo, en el exterior. Es un arma que utilizan nuestros adversarios externos e internos, empezando incluso por algunos que están en el poder. Pero España no es un imperio, o sea, objetivamente no hay razón, o sea, no se puede sostener eso, creo yo. Entonces, todo esto de crear una plataforma
de iberofonía, como queramos llamarle, bueno, está muy bien en el plano pues, de las relaciones culturales, de las relaciones económicas, en fin, en todo ese plano vale, bien. Pero en el plano político yo lo veo hoy por hoy, inviable e incluso perjudicial para España, porque, claro, nos puede poner en el foco, en el centro de atención de adversarios muy poderosos, digamos que ante los que no resistimos media hora, ¿vale? Entonces, ¿qué realmente, por otra parte, España primero necesita arreglar su casa, antes de pensar en aventuras exteriores y en plantarle cara a la plataforma anglosajona que hoy por hoy es la dominante? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arreglar la casa. Tenemos suficientes problemas en nuestra casa, gravísimos, que amenazan verdaderamente a la permanencia de la nación, y en eso no hay que centrarse, hay que poner orden en todo el tema autonómico, el caos autonómico. Hay que poner orden en la economía, es un país que ahora mismo está arruinado. O sea, si no fuera porque el Banco Central nos está financiando, estaríamos ahora mismo en default. Y estos son hechos materiales, objetivos. Ya veremos si no entramos el año que viene en un problema muy grave cuando se deje de financiar la deuda pública española, el Banco Central Europeo, porque España gasta muchísimo más de lo que ingresa y de forma sistemática, y eso es directo. Entonces, lo primero que tiene, luego tenemos la amenaza, tenemos una amenaza cada vez más evidente en nuestra flanco sur, con Marruecos, frente a Ceuta, Melilla, Canarias. Tenemos una serie de problemas tan grandes. Tenemos un problema de falta de presencia, de relevancia en la Unión Europea, porque, entre otras cosas, porque no sabemos lo que queremos, ni estamos dispuestos, y además tampoco estamos dispuestos a defenderlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner orden en España, y eso es una labor de décadas, Y además es una labor que requiere una tarea continua, callada, constante, poco brillante, pero que es la que de verdad da fruto, o sea, no cosas así muy mediáticas, sino que es una labor. Necesita, por ejemplo, España tiene un grave problema con la elección de sus élites, que es nefasta. O sea, no llegan los mejores a las élites, por dentro de la política. No, ni los mejores ni los medianos, o sea, es una playa de mediocres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos. Yo creo que esta ponencia o este ciclo, yo he hecho en falta que se haya tratado este tema de verdad, o sea, la actualidad, porque está muy bien hablar del imperio y todo, me parece magnífico, pero no es el problema hoy principal de España, y ni de la hispanidad, creo. Y nada más, esta es la foto. Gracias. ¿Puedo contestar, verdad? Sí, claro. No se recogen las preguntas seguidas, es verdad. Bueno, en primer lugar, en ningún momento he dicho que España sea un imperio. Yo no he hablado en presente, entonces estamos de acuerdo. España no es un imperio. No. España fue un imperio. Ahora bien, lo que yo he querido destacar es que los restos de este imperio están vivos, que son las naciones hispanoamericanas y la nación histórica presente, al menos en Estados Unidos. Claro, no hemos hablado de otras regiones del mundo, porque yo me he fijado en Estados Unidos porque me he querido fijar en lo que reconocemos como el imperio actual, ¿no? El imperio realmente existente, bajo cuya órbita vivimos los demás, y que solamente quien tenga fuerza para enfrentarle, pues podría disputarlo, ¿no? Entonces, asumiendo esa realidad, lo que yo he querido presentar es la idea de que hay tal peso de la comunidad hispana en Estados Unidos, y hasta tal punto existe una corriente historiográfica que hace valer ese pasado y presente hispano, que merece la pena conocerlos y saber que no forman un bloque único, que no forman un bloque de leyenda negra, ¿no? Y protestantismo contra España en su propio seno. Solamente eso. Claro, usted ha presentado los problemas que tiene España, por supuesto. Yo me acojo a esa distinción que hacía bueno en esta conferencia con la que he comenzado, España, de los problemas y el problema. Aquí estamos hablando del problema de España, o yo por lo menos he hablado del problema de España en su identidad, que hace que, en este caso, Estados Unidos
tengan ese mismo problema, tienen un problema con su identidad, pero porque son un imperio, si no, no tendrían un problema con su identidad. Entonces, yo prefiero tener problemas con mi identidad, ¿qué quieren que les diga? Yo prefiero no saber lo que soy, porque claro, debo de ser algo tan complicado que no sabemos, ¿no?, lo que somos. Yo prefiero eso pues eso, a saber perfectamente dónde estoy y una democracia homologada sin problemas donde todo funciona y en fin, pues no, como se dice, ¿no? Suiza, pues qué aburrimiento, perdón, ¿no? Que lo del tercer hombre, ¿no? Dice, en Suiza, pues que el reloj de cuco y el chocolate, pues eso, no. Pues hombre, yo prefiero tener problemas serios y tenerlos que acoger o resolver con una filosofía de envergadura. Bueno, esto es broma, pero claro, por supuesto, todo lo que dice tiene razón, eso no tiene objeciones, no somos políticos, vamos, yo por lo menos no vengo aquí sentada en un Consejo de Ministros a decir dónde tengo que destinar los millones y con quién tengo que hablar para decidir no sé qué. No, o sea, esto, hombre, si llega a oídos de un político que se juegue este tipo de situaciones, estupendo, pero yo creo que nadie pretende aquí resolver los problemas de España y salir por la puerta directamente para ir a la Moncloa, ¿no? Vamos, creo yo. Vamos, que estoy de acuerdo con usted por eso. Ahora. Sí, quería comentar una cosa al respecto de, gracias por toda la información que nos ha dado, tantos libros y todo. Resulta que lo que has comentado, que el mundo hispano puede estar justamente entre los dos polos ahora, el anglosajón y el chino, y afortunadamente ya se está enseñando a los niños chinos en la escuela el español como segundo idioma. Brasil lleva más de 10 años enseñando español también y claro, desgraciadamente el presidente Trump retiró de la página web de la Casa Blanca el español que estaba en inglés y en español y solo dejó el inglés. Bueno, sería la reacción anglosajona. La pregunta que quiero hacerte es respecto a qué piensa en esta cuestión de el discurso o la teoría anglosajona de que les va muy bien a los países de herencia anglosajona en cuanto a ser más democráticos y menos corruptos, como Canadá, Estados Unidos, Australia, respecto a toda la parte de Iberoamérica, que no ha heredado esa tradición democrática y poco corrupta y no sé cuántas maravillas de España, que no tenía democracia. Bueno, pues, es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Porque efectivamente se dice esto, ¿no? Que en el origen de la democracia están esos pioneros protestantes que, como eran tan puros de corazón y no querían hacer las cosas tan bien, pues ya el país nació ya limpio. Pues hay uno de estos autores que he dicho que presenta las instituciones hispanas del suroeste de Estados Unidos como la clave de la democracia estadounidense. O sea, hasta eso ya tenemos, ¿no? Quienes ven en esa herencia hispana más relación con la democracia que el protestantismo. Cosa que, bueno, yo tampoco sé, pero que hasta eso se está dando, ¿no? Y claro, ¿qué pienso de esto? Pues sí, efectivamente, por una idea metafísica de democracia que tiene que ver con la opinión, cuando sabemos que esto es una manera de explicar el origen de la democracia que podría valer para unas comunidades pequeñas, pero que realmente, hablando de la democracia en serio, de lo que llamamos las democracias de mercado, pues se explican de otra manera, que tiene que ver con otras estructuras, pero con otros procesos históricos que no tienen que ver con la religión. Pero, en todo caso, si esto fuese así, ¿no? Suponiendo que esto fuese así, pues de nuevo veríamos un fracaso. Y la última pues es Afganistán, ¿no? Por decirlo así de un modo popular. Pues claro, vamos a exportar la democracia y ¿cómo no la quieren? Sí, es maravillosa. Pero claro, es que la democracia no se implanta así. Esto es lo que ya sabían los españoles en el siglo XVI, que si no entrabas con el ejército, pues no había mucho que hacer. Y cuando se tiene esta visión metamérica, ¿no? De lo material y lo espiritual, que es el problema de esta idea de democracia, de forma que se entienden como estratos sin relación, ¿no? Que tú puedes perfectamente
entrar en una sociedad y creer que porque les pongas a votar, pues ya por ciencia infusa se van a convertir en buenos ciudadanos, pues es absurda. Pero bueno, de alguna manera ese es el problema también de la filosofía de Estados Unidos, si queremos hablar así, ¿no? Como una propia filosofía del imperio, pues de ahí su fracaso, es su falta de materialismo. Y entonces a mí por eso me interesaría que el materialismo filosófico pudiera servir como arsenal para estos problemas. Porque claro, si James Brown Scott consiguió poner sobre la mesa en pleno siglo XX a Francisco de Vitoria, pues hombre, Gustavo Bueno pues sería el Francisco de Vitoria de nuestro presente. Y claro que hay materialistas en Estados Unidos, claro que los hay, y pueden llegar a tener una idea de democracia que no sea tan absurda como la que tienen, y que puedan, ¿no? Pues por lo menos llegar a entender esto que decimos de la identidad, por lo menos qué están haciendo, porque es que muchas veces parece que ni lo saben, ¿no? Que está en la ingenuidad manejando estos conceptos de la democracia como una comunidad de ángeles que, claro, no engrana con la propia realidad. No sé si te he respondido. Sí, bueno, el origen del siglo XIX, que parece que como nosotros entonces no éramos democráticos, pues entonces nuestros descendientes allí tampoco. Claro. Pues yo lo que tengo que decir, por lo menos, ¿no? Que en esa polémica no entro, porque claro, pues son todos los vicios. Claro, sí es normal. O sea, si tú tienes una idea de democracia como comunidad angelical, basta con que veas la corrupción de la carne, que esta división, ¿no? Del calvinismo, lo que decíamos con los presbiterianos del sur de Beelzebub. Si tú tienes esa división entre la naturaleza y la gracia de forma radical, de modo que cualquier vicio humano sea visto como una condenación, pues efectivamente no podrás ver ninguna negligencia o ninguna corrupción como digna de una vida política. Pero ese es el propio fracaso de esa teoría política, porque te das cuenta de que los hombres, claro que se pueden salvar, que no porque sean corruptos están condenados, que se puede ser un buen político y engañar a su mujer, no pasa nada. Sí. Un comentario de algo que es interesante, podría ser muy largo, pero muy brevemente, con respecto a los hispanos en Estados Unidos. Sí, hay muchos millones, más incluso que aquí en España, como has dicho, pero y algunos de ellos han prosperado en distintas profesiones, médicos, abogados, políticos, ingenieros, de todo, pero la presencia de la cultura española y el hispanismo es absolutamente cero en Estados Unidos. Bueno, quizá, no, tú lo verás, sí, claro, a nivel académico. Hombre, a nivel académico, si me hablas de instituciones educativas. No te estoy hablando de los hispanos o de los hispanistas que hay en la universidad, pero el efecto de la universidad en la sociedad estadounidense es nulo. O sea, estoy hablando, yo conozco cientos y cientos de hispanos, ninguno de ellos ha leído jamás un libro en español. Vas a las librerías... No bueno, en ningún... España tampoco, ¿eh? ¿Eh? En España tampoco. Sí, pero vamos, que a veces tenemos una idea un poco romántica de los hispanos en Estados Unidos y siento decir que no. Ahora, una pregunta muy breve. Para los ignorantes como yo, ¿podrías explicarnos, resumirnos lo que dice Gustavo Bueno entre la diferencia de ser y estar de un español ser o estar? Porque... Bueno, se ve que lo he explicado mal, se ve que lo he dicho mal. Bueno, uno puede ser de un país simplemente, ¿no? Como de cualquier otro, porque esa nación no presente esta condición histórica imperial y entonces no se tenga que justificar ante los demás, con lo cual no tenga que hacer filosofía. O se puede encontrar en España, que es el primer imperio universal positivo. Eso quiere decir que tú has tenido una presencia en el mundo de tal naturaleza que las categorías políticas no te valen para autodefinirte y por eso utilizamos la expresión es un modo de estar.
no es un modo de ser, no está circunscrito a un código político en el que simplemente se trata de unos derechos y deberes, los cumples y punto. Pues naces aquí, pues como una planta, ¿no? Naces aquí y eres de aquí. No. Un español, en esta visión histórica, imperial, que por supuesto no decimos que España sea un imperio en el presente, pero esta condición histórica sí es real. No tenemos más que ver el problema que tenemos en España. Claro, cuando dicen, perdón el paréntesis, es que lo que pasa aquí no pasa en ningún lugar en el mundo, por favor. Pero claro, si es que España es que no hay otra. es que claro, el secesionismo, ¿cómo se puede consentir? ¿Cómo tal? A ver, que no los estoy normalizando, utilizando la palabrita que estos días hemos estado hablando para los catalanistas, ¿no? Que normalizan la humillación y el insulto. No es que estemos normalizando el secesionismo, no, estamos dando prueba con ello de que la condición histórica española es única. Es única. Entonces te encuentras con problemas que son únicos. O sea, gente en España que no quiere ser española y que echa mano de la leyenda negra para poder justificar su opinión democrática acerca de su propia condición como habitante de un país. Entonces, esa es la diferencia entre el ser y el estar, ¿no? Si tú eres, desde un punto de vista categorial, desde un punto de vista conceptual, de un país, eres de un país y punto. Es que no tienes ningún... Es que, ¿qué problema hay? Pues yo qué sé. No sé, eres italiano, español, francés, inglés, ¿quién va a tener problema? Pues has nacido en Francia, eres francés, has nacido en España, eres español. Pues digamos, eso sería el ser español. Eres español. Ahora, estar, ese modo de estar al que, bueno, hace referencia con esa idea del imperio, es a lo que nos referimos cuando vamos a ese plano en el que necesariamente España se encuentra cuando tiene que teorizar sobre esa historia. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda en España, ¿no? ¿Por qué los españoles no tienen asimilado verdaderamente esa condición de ser español? Pues por esto, porque España es un modo de estar y que yo he querido simbolizar con el camino español. El camino español está en Flandes, ¿no? Bueno, en Flandes. El camino español recorre Europa, ¿no? Atraviesa Italia, tal. ¿Y eso es español? Pues sí, es español. O sea, España no se identifica con un territorio porque está en los 5 continentes, como ayer mostró Santiago Armesilla, ¿no? Entonces, lo que significa España es una idea de patriotismo muy particular, porque el patriotismo está vinculado a un territorio. Pero cuando ese territorio se ha constituido extendiéndose y ha recorrido el mundo de manera que literalmente no se ponía el sol, pero es que es literalmente. O sea, en España no se ponía el sol, parece retórico. No es retórico. Es que si tú, desde Filipinas, ¿no?, hablas como español del mismo modo que en España, verdaderamente, pues, la extensión de tu patria hace que puedas hablar del mundo. Y eso es un modo de estar, porque no es una condición que te sobrevenga, sin más, y que aceptes de modo neutro, sino que implica una acción, ¿no? Una acción. Pero eso hay que sacarle partido, o sea, eso también es una virtud, porque por eso estamos aquí. A mí me parece que la prueba de esto, de que sea una virtud, es que Paloma Hernández haya podido convocarnos aquí y seguir tratando esta cuestión y ver que en el mundo también nos observan, ¿no? Esto que, y ya entrando un poco más en lo que decías, esto que dices de que los hispanos no han leído un libro de español en su vida. Yo te respondía de broma, en España tampoco, pero es que es cierto, en España tampoco, pero lo que no se puede decir es que no haya datos claros de la educación, del número de hablantes, del número de estudiantes de español, etcétera, que no nos dejen con la boca abierta por el número de hispanohablantes, por su constitución como nación. O sea, lo característico de los hispanos es que no pierden sus instituciones y esto obedece al poder de la lengua. Y como la lengua parece algo espiritual, no se le da valor, pero desde una filosofía materialista nos damos cuenta de que la lengua, como nada, es espiritual, no es espiritual, que implica unas maneras de hacer y de estar en el mundo, esto es, de estar en el mundo,
que se reproducen porque son más eficaces. Porque, claro, es eso. ¿Dónde va una sociedad? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Dónde va una sociedad como la que ayer nos describió Iván Teruel? ¿Dónde va? O sea, ¿cuánto puede durar? Una generación. Es que no tienes hijos. Bueno, claro, pues así estamos, no tenemos hijos. Porque es que da asco vivir en un mundo así. Es que lógicamente. Pero en una sociedad en donde el individuo no está frente al mundo, sino que se encuentra integrado en un grupo, ¿no?, que sobre todo mantiene la institución de la familia, con esa visión de que todo lo que está fuera te afecta, eso permite la persistencia, eso es perdurable, eso puede perdurar. Y eso es lo que hace que ese canon que hemos dicho que marca a España en el mundo sea un sello indeleble. Es que lo dice Loomis. No he querido ponerme a coger textos porque no tiene sentido, pero Charles Fletcher Loomis, que lo quiero decir así, es rimbombante, dice que el sello español es el mestizaje. Es el mestizaje, es tratar al otro como a ti mismo. Eso hace que esa pujanza de los hispanos se mantenga. Por cierto, aprovecho, perdón, bueno, si hay más, no, voy a dejarlo. Si hay más manos pidas, que hay una cosa que quería decir, pero a ver si otra persona me da la oportunidad, porque si no me voy a comer el turno de palabras.